Muy buena tarde, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un gusto coincidir de nueva cuenta con cada una y con cada uno de ustedes. En esta ocasión, abordando nuestra segunda sesión virtual y recordando que es la última de la materia que nos ocupa, en donde vamos a dar continuidad propiamente con nuestros temas. Es importante indicar que nuestra primer sesión ya se encuentra disponible en nuestra plataforma institucional a partir del contenido y objetivos de la materia. Ahí de manera literal dice primer sesión virtual, la fecha que se llevó a cabo la semana pasada, para que ustedes puedan validar el contenido, y esta sesión virtual también es grabada con el mismo fin para que durante la semana ustedes también puedan validar la información y la puedan, y pueda servir o contribuir de manera fundamental en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En el mismo sentido, también recordando que el próximo sábado, que es 27 de agosto, es la fecha en que culminamos nuestra materia y propiamente también es la fecha límite que ustedes tienen para poder enviarme la liga que redirecciona a sus dos actividades y con ello poder dar por concluido propiamente esta asignatura. Reitero, ha sido un placer en ese sentido poder disertar nuestra materia y en ese afán, bueno, pues vamos a dar inicio con lo que nos corresponde el día de hoy. Cuando nosotros hablábamos, como quedamos en la clase pasada, de estos sistemas jurídicos y específicamente dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos, pues vemos que estas tienden a propuestas clasificatorias que en un momento dado tienden también a otorgar elementos que van mucho más acercados a la realidad y que también van de la mano con la forma de razonamiento y con la forma de que existe una fundamentación jurídica entre los países o en los países en donde esta impera. Cuando nosotros hablamos del establecimiento o la creación de las familias jurídicas, bueno, pues aquí vamos a tomar o debemos de tomar en cuenta las fuentes de creación del derecho de cada uno de los grupos que conforman a estas familias jurídicas. Y vemos, como también ya se citaron, por ejemplo, cuando nosotros hablemos de una familia romano-germánica, vemos que las fuentes que le dan cabida o le dan creación a esta familia, pues son propiamente la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Cuando hablamos de una familia, por ejemplo, de la familia denominada del common law, estas fuentes de creación jurídica aquí ya son distintas. ¿Cuáles la comprende? Bueno, al igual que la familia romano-germánica, pues también contempla ¿cuál? La jurisprudencia, también contempla la ley, en este caso también contempla la costumbre, pero ojo, aquí tiene un elemento distintivo de la familia romano-germánica, que es la razón. Y si nos damos cuenta, en ese mismo afán, dentro de esta familia del common law, no contempla los principios generales del derecho, ni tampoco contempla la doctrina. Entonces vamos a identificar que existen dos fuentes que no las contempla la familia del common law y una fuente que en este caso la familia romano-germánica no toma en cuenta, que es propiamente la razón. Vemos que también en otro lugar se encuentra la familia jurídica compuesta por los derechos socialistas. Esta familia de los derechos socialistas tiene como fuentes jurídicas la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Acá no contempla la razón, tampoco contempla los principios generales del derecho, y en ese mismo sentido, bueno, pues vemos que aquí tampoco está tocando estos dos elementos importantes. Y por último, vemos que también existe la familia de los derechos religiosos y tradicionales. En esta nos dice que de manera fundamental, para que pueda existir o para que pueda comprenderse una forma de reconocimiento dentro de sus fuentes, debe existir una concepción religiosa a través de los libros sagrados, que es propiamente en donde rige o en donde encuentra una validación o un soporte legal.
Por tanto, estas cuatro o estas cinco grandes familias son lo que van a tomarse o a reconocerse como los sistemas híbridos o los sistemas mixtos, es decir, la forma conjunta de dos o más familias, porque ya vimos que cada una tiene elementos muy marcados, ¿no? Que son las fuentes que le dan sentido o que le dan naturaleza y que son distintivos de cada una de las familias. Pero repito, cuando estas encuadran o se conjuntan entre dos o más familias, entonces toman la denominación de sistemas híbridos o de sistemas mixtos. Y dentro de ellas encontramos, por ejemplo, cuando existe la unificación de la familia romano-germánica, esta se toca como una fusión de las culturas romanas y como fusión también con la cultura germana, porque por eso es romano-germánica. Esta se gesta en el occidente de Europa, es a partir del siglo V después de Cristo y es caracterizada porque la norma de derecho se elabora inicialmente y se aplica posteriormente a los problemas que la propia práctica presenta. Cuando nosotros hablamos de la familia jurídica del common law, nos dice que esta cultura inglesa nace como una fusión de la nobleza, pero que esta está normada con la población anglosajona, pero que también presenta diferentes influencias como pueden ser los vestigios romanos, los celtas, los irlandeses, entre otros, y que en esta convergencia de unos y otros se logra una unificación del derecho a través de las decisiones de los tribunales y que en este caso constituye una cuestión eminentemente jurisprudencial. Acto seguido encontramos a la familia jurídica socialista. La familia jurídica socialista es un grupo que inicialmente surge o se ubica propiamente en Europa Occidental y que también originalmente forma su derecho o lo conforma a partir de elementos romano-germánicos, pero que a partir de la revolución de bolchevique, que dicho sea de paso, se gesta en 1917, propiamente en la extensión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues crean el derecho de acuerdo a lo que se reconoce como el socialismo. Acto seguido, encontramos la familia jurídica religiosa. Estas familias jurídicas religiosas, ya vimos hace rato, que eminentemente encuentran su soporte pues en los libros divinos, ¿no? En cuestiones de fe. Se gestan o se basan en cuestiones de fe. Entonces, pues los países que organizan propiamente este ordenamiento jurídico, repito, se basan en un libro revelado, ¿no? Posteriormente, como también les indicaba, existen estas familias jurídicas que toman la denominación de sistemas híbridos o de sistemas mixtos. ¿Por qué? Porque se empiezan a calificar entre aquellos que empiezan a tener una forma unificada, ya sea por razón territorial, por provincias, por entidades estatales, entre otras, ¿no? Que quizá de manera inmediata, pues no logran ubicarse dentro de ninguna de las familias jurídicas que ya hemos citado, es decir, ni la romano-germánica, ni la del common law, ni la religiosa, etcétera. Entonces, como no encuadran en una en particular, empiezan a realizar, ya sea porque tienen determinados tintes de una, determinadas tintes de otro, entonces tienen estas particularidades, tienen estos localismos y logran concretarse dentro de un sistema mixto. Por eso vemos que es esta mezcla de elementos jurídicos que provienen de diferentes familias y por ello nos dice que ellos se sustentan en lo que la ley da lugar. ¿No? Es decir, aquellos que tienen una forma de asimilar determinados caracteres o características que coinciden dentro de un mismo territorio, que tienen una forma organizacional de manera política y que también determina o incide en una población en específico. Por tanto, dentro de la doctrina existe Zárate y otros más quienes establecen que los sistemas mixtos van a entenderlo como este conglomerado de derechos positivos que reúnen los elementos necesarios para ser considerados dentro de una familia jurídica, pero que poseen una característica muy peculiar, que es aquella en donde ellos se agrupan, ¿no? Tomando en consideración motivos que les son atribuibles y que toman estas recepciones políticas, ¿no? Por tanto, fundamentan esta coexistencia de razonable armónica que identifica a dos o más tradiciones jurídicas y por tanto da cabida a la unificación o a la constitución de una, que es este sistema híbrido o este sistema mixto. Es importante
que nosotros tomemos en cuenta que estas familias van a ir variando dependiendo la forma en que se desarrollan, la forma también en que van proliferándose entre sí, porque pues puede ser que muchos de los descendientes, pues quizá con el paso del tiempo, pues ya no coincidan en estas mismas formas de reconocimiento y luego entonces pues también puedan a su vez ellos constituirse o adecuarse para poder crear otra familia, ¿no? Entonces, vemos que esta forma de reconocimiento es también muy importante al momento de que nosotros tengamos en cuenta qué es una familia, cuáles son las familias jurídicas, cuáles son las fuentes que le dan sentido y el por qué nosotros citamos nuestra forma de reconocimiento o de valía dentro de estas. Ahora bien, vamos a especificar a continuación en qué consiste propiamente la familia del common law. Cuando hablamos del common law, nos dice que es importante que nosotros identifiquemos qué es el common law, ¿no? Vemos que en efecto el common law no es otra cosa que un sistema jurídico que se encuentra vigente en Inglaterra y que también este se adecua en la mayoría de los países de tradición anglosajona, ¿no? Que también recibe el nombre de tradición jurídico familia del derecho. En ese sentido, se establece que este sistema jurídico, repito, es creado en Inglaterra tras la conquista normada en 1066 y se llamó common, ¿no? Es decir, común, porque pasó a ser del derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del rey, quienes seguían un mismo conjunto de principios pero quienes también tenían una misma forma de continuar con reglas jurídicas. Por eso se dice que el common law es aquel que se invoca para hacer referencia a un sistema legal basado primordialmente en las decisiones que son adoptadas por los tribunales, pero en donde existe también una forma de contraste con los sistemas de derecho civil o también conocidos como la tradición romano-germánica, ¿no? Como dicho sea de paso, es el nuestro, en donde su principal fuente del derecho, pues sabemos cuál es, pues que es la ley, ¿no? Dentro del common law vemos que este presenta determinadas características que le son atribuibles. ¿Cuáles son estas? El common law nos dice que es un término que está formado por un conjunto de normas no escritas y que no son promulgadas o sancionadas y que se fundamentan en el derecho de carácter eminentemente jurisprudencial. Por eso el dicho comúnmente utilizado por algunos juristas anglosajones, ¿no? Que es de remedies precede, reis, ¿no? En otras cuestiones es que puede definirse como la acción crea el derecho porque en base a los acontecimientos que se van suscitando son propiamente como se materializa lo que debe y no debe considerarse como socialmente válido y que hace referencia, repito, a estas acciones o a todos aquellos procedimientos judiciales interpuestos ante los tribunales, los que dan pie a las decisiones de los jueces, ¿no? Quienes son los que crean el derecho. Cuando nosotros hablamos del common law, también es importante precisar, como también hace unos minutos lo había citado, cuáles son las fuentes que le dan sentido. En este caso, vemos que el derecho, pues no solo precede a través del common law, ¿no? Sino que también existen otras fuentes creadoras del derecho, como ya lo citamos, que es la ley, la costumbre, la doctrina, y estas son principalmente las fuentes del derecho anglosajón. Vamos a citar que una de ellas es la judicial present o case law, que es similar a lo que nosotros conocemos o tenemos como jurisprudencia. También se encuentra la legislation o statutory law, que son las leyes que pueden ser leyes parlamentarias y que o en su defecto también pueden ser aquellas disposiciones de tipo reglamentario y la legislación delegada. También vemos que emanan del gobierno central o del gobierno local como las órdenes ministeriales y las ordenanzas municipales. También se puede encontrar el custom, ¿no? Que no es otra cosa que la costumbre, o como los usos mercantiles. Y los buxos authority, que son, no es otra cosa que lo que nosotros conocemos como la doctrina. En ese mismo sentido, también es importante
que nosotros comprendamos que existe lo que se denomina como el derecho continental o el derecho europeo. Cuando nosotros hablamos de este derecho continental, nos dice que las fuentes del derecho continental o europeo, pues se encuentran específicamente jerarquizadas, lo que significa que las normas jurídicas y el sistema normativo completo, pues deben cumplir con las disposiciones de las fuentes de mayor rango y en ese mismo sentido ir de manera escalonada hasta llegar a las de menor rango, ¿no? Y que por tanto las de menor rango pues no pueden contradecir por lógica a las de mayor rango, ¿no? Dentro de estas fuentes del derecho por orden jerárquico se encuentra primero en la Constitución. La Constitución, pues vemos que es la norma suprema, ¿no? La norma que nutre a todo un sistema jurídico y a partir del cual se desarrollan todas las demás leyes. Dentro del marco jurídico se puede definir como aquella que establece los fundamentos de la vida dentro de una comunidad y que fija tanto las leyes como los reglamentos y los principios esenciales para que pueda operar este orden, ¿no? O este control social. También funge como interpretación de todas las demás normas conforme a la misma, ya que como dijimos, la Constitución es la base y de ella pues emanan todos los demás instrumentos jurídicos normativos. Posteriormente vemos que se encuentran los tratados internacionales. Estos no pueden contravenir las costumbres, por lo que un Estado no puede suscribir un tratado internacional si es contrario a lo que literalmente se contempla dentro de su propia norma suprema. Sin embargo, estos tratados pues se dice que están por encima de las leyes estatales. De manera muy particular en el caso de aquellos países que constituyen la Unión Europea, una fuente importante del derecho europeo, pues es que esta, a su vez, existen dos tipos de normas dentro de esa fuente, que es el reglamento y que es la directiva. Cuando se habla del reglamento, es una norma de alcance general y que será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicables en cada estado que es miembro, ¿no? Y la directiva, pues son orientaciones generales, es decir, que son todos aquellos principios alcanzados o que pretenden alcanzar un resultado, ¿no? Por tanto, no es una norma directamente aplicable. Luego entonces se encuentran las leyes. Las leyes vemos que son aquellas normas escritas que, como bien sabemos, emanan de la voluntad del pueblo y que se materializan a través de las cortes. Estas normas son aprobadas según el procedimiento que debe seguir, designado por cada estado, y que una vez que son publicadas, empiezan a surtir estos efectos, ¿no? Pueden ser conocidas para los ciudadanos y pueden ser aplicadas de manera tal para que generen derechos, pero que a su vez también impongan aquellas obligaciones que se deben de cumplir en tiempo y forma, ¿no? Se dice que estas leyes son susceptibles de aplicación coercitiva y que son la principal fuente que utilizan los jueces o también los árbitros para poder dirimir una litis, ¿no? Dentro de ellas, dentro de las leyes se encuentran las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, el decreto ley, el reglamento y la costumbre. Cuando se habla de las leyes orgánicas, se dice que son aquellas normas que persiguen la regulación de los derechos fundamentales o también conocidos como libertades públicas. Cuando se hablan de las leyes ordinarias, ahí se encuentran aquellas normas que siguen el procedimiento común y que pueden ser sobre cualquier materia. Después también se encuentra el decreto ley. El decreto ley es una norma dictada por el gobierno y no propiamente por las cortes para dirimir o para aplicarlas en circunstancias excepcionales que por su propia urgencia y por su propia necesidad, pues lo requiere, ¿no? Acto seguido se encuentra el reglamento y el reglamento es propiamente desarrollar las leyes y por consiguiente se encuentra la costumbre. Cuando hablamos de la costumbre nos dice que es conocida también como el derecho consuetudinario y es una fuente subsidiaria de la ley y trata de actuaciones recurrentes en un lugar determinado, es decir, de prácticas reiteradas que transgeneracionalmente se toman como ciertas, no que con el paso del tiempo se hace ley, no, lo que es ley es aquella que como ya manifestamos tiene un proceso de validación, de creación de la norma. Luego entonces se publica y a partir de que es publicada empieza a generar sus efectos o consecuencias legales. Pero la costumbre es esta práctica transgeneracional que en un territorio y espacio determinado, repito, de manera reiterada, se toma como válida socialmente hablando, ¿no? Después encontramos los principios generales del derecho.
Estos principios generales del derecho se dice que son un conjunto de ideas que atribuyen a la norma, pero que también atribuyen un sistema jurídico en general, ¿no? Y que por tanto le reconocen un carácter ético. Y son consideradas también como fuentes subsidiarias tanto de las leyes, pero también de las costumbres. Y por consiguiente se encuentra la jurisprudencia. Y dentro del caso del derecho continental, las sentencias propiamente que emanan de los tribunales no son consideradas como fuentes del derecho y por tanto no pueden crear un derecho, ¿no? La jurisprudencia unificada en forma específica pues crea la doctrina y también puede generar o dar cabida a resolutivos o que pongan fin o que se apliquen sobre lagunas jurídicas, pero no genera normas, sino que suple estos vacíos legales. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son las fuentes del derecho anglosajón o del common law, ¿no? Se dice que al contrario de lo que sucede con el derecho continental, la fuente principal del derecho anglosajón es propiamente la jurisprudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto es emanado del sistema jurídico y también del método que ellos manejan, que es un método inductivo. Y por tanto, lo principal son las sentencias emanadas por los tribunales que son de obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento, ¿no? Por tanto, los que son considerados como tribunales menores tienen el carácter persuasivo por los tribunales superiores. Estas sentencias son las que conforman el derecho dentro de un sistema anglosajón y las que también crean el marco jurídico. Por tanto, además de estas jurisprudencias como fuente fundamental, las principales fuentes del derecho por orden de jerarquía son, primero, repito, como ya hemos citado, en el otro era propiamente la Constitución. Aquí estamos hablando que el primero es la jurisprudencia. La jurisprudencia es conocida como la case law, ¿no? Lo que significa que una vez que un tribunal toma una decisión, esta va a sentar un precedente y debe ser respetada para todos aquellos casos similares por los tribunales que no pudieron desviarse de esa interpretación. En segundo supuesto se encuentran las leyes. Estas leyes son emanadas por las cortes o también son emanadas por los gobiernos. Posteriormente se encuentra la costumbre como en tercer lugar. La costumbre es la más relevante y es propiamente la más relevante, vemos que es la costumbre mercantil. Y por último se encuentra la doctrina, es en donde comprende tanto los tratados de abogados y juristas que son reconocidos o que presentan esta forma de reconocimiento y que los distingue del resto de la población. Ahora bien, continuando con este derecho anglosajón, nos dice que el derecho anglosajón deriva del sistema aplicado en Inglaterra medieval y es utilizado en gran parte en todos los territorios que tienen esta influencia británica. El derecho creado por estas decisiones de los tribunales es lo que da cabida en Inglaterra al surgimiento de dos cuerpos de normas diferentes. Por un lado se encuentra el common law, ¿no? Y más tarde el civil law. Ambos, tanto el common law como el civil law, fueron adoptados como base del derecho de los estados estadounidenses y se caracterizaron por el hecho de que se basan más en la jurisprudencia que en las propias leyes, ¿no? Y es un sistema aplicable propiamente dentro de la ciudadanía. El sistema basado en la cuestión anglosajona o proveniente de esta corriente que se aplica propiamente en Inglaterra, en Gales y en Irlanda, ¿no? Y de manera mixta, pues también en Escocia, gran parte de las antiguas colonias del Reino Unido, incluyendo también Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Vemos que dentro de estas formas de reconocimiento, bueno, específicamente en Estados Unidos, estas formas de excepciones se encuentra particularmente especificada en Luisiana y que tiene este impacto o esta forma de distribución geográfica, llamémosle así. Cuando nosotros hablamos de este sistema anglosajón, este también cuenta con principios básicos. ¿Cuáles vamos a citar que son principios básicos? Bueno, el sistema anglosajón se basa sobre todo en un análisis de las sentencias judiciales, pero estas sentencias judiciales son dictadas por un tribunal o en su defecto por alguno de sus tribunales superiores, ¿no? Por tanto,
también toma en consideración todas aquellas interpretaciones que en las sentencias se dan propiamente y que dan cabida a las leyes. Por eso las leyes pueden ser ambiguas en muchos aspectos, ya que los propios tribunales deben y tienen la obligatoriedad de clarificarlas, ¿no? Por ello, los Estados Unidos aún se enseñan normas de la época colonial inglesa. Existen también interpretaciones judiciales que crean figuras jurídicas nuevas, ¿no? Lo que en un principio era lo que se conocía como la norma, pero hoy en día son casos de excepción a la norma. En ese sentido, se mantiene la nomenclatura como el delito estatutario. Por ejemplo, el delito creado por la ley. En la actualidad es mucho más común que las leyes creen figuras complementarias, ya sea nuevas o que fijen las reglas anteriormente establecidas para dar cabida a estas sentencias judiciales. Después es importante que nosotros establezcamos una forma de comparativo, si lo queremos ver así, de esta forma de reconocimiento del derecho anglosajón. La principal diferencia entre el sistema de derecho continental europeo y el sistema anglosajón radica en la distinta jerarquía existente en las diferentes fuentes, ¿no? Es decir, las fuentes del derecho. El derecho anglosajón es un sistema jurisprudencial y en tanto que la principal fuente del mismo, pues son las sentencias judiciales, ¿no? Cuando hablamos de las sentencias judiciales, son este conjunto de normas o este conjunto de las mismas disposiciones denominadas jurisprudencias. Estas tienen el carácter vinculante. ¿Por qué decimos que es vinculante? Porque es obligatorio, ¿ok? Son obligatorios para todos los jueces y quienes no pueden apartarse de estas decisiones tomadas previamente por los magistrados. A contrario censo, en el derecho continental, debido a la influencia del derecho romano, es propiamente donde se gesta un derecho eminentemente legal, el otro era jurisprudencial y este es un derecho legal. ¿Por qué? Porque la principal fuente, pues, es la ley, ¿no? En este sistema continental, las sentencias emitidas anteriormente por otros jueces no tienen el carácter vinculante para el resto de los magistrados, ni siquiera las propias sentencias emitidas por los tribunales de la última instancia, como las Cortes Supremas, que son obligatorias para los jueces de las instancias inferiores. Por tanto, desde el punto de vista de la jurisprudencia, vemos que puede decirse que mientras en un sistema anglosajón cada fallo de cada juez sienta una base jurisprudencial firme y con rango de norma legal, esto pues no ocurre propiamente dentro de un sistema continental, ¿no? Ya que no importa si existen sentencias concordantes respecto a un asunto. Por tanto, pues no implica ninguna obligación para el juez en el sentido de que pueda fallar conforme a esa tendencia, ¿no? Ya queda emanado de lo que de manera literal se contempla dentro de una ley, ¿no? En la actualidad vemos que las diferencias dentro del derecho anglosajón con el derecho continental, pues es cada vez menor, ¿no? Ya que esta forma de codificación de las reglas jurídicas va en una creciente producción de normas escritas y esto va desplazando paulatinamente los antiguos precedentes judiciales y también va reemplazando las normas escritas, ¿no? Por eso se dice que genera una flexibilidad dentro de la característica del derecho anglosajón, a diferencia de lo que ocurre con el derecho continental, en el que exige forzosamente los códigos y las normas escritas para que tenga una forma de validez y por tanto posee un carácter más rígido, ¿no? Por eso la flexibilidad del derecho anglosajón puede comprobarse dentro de la forma en que comienza un sistema de derecho consuetudinario, ¿no? O costumbrista, porque esta principal fuente de derecho, como su nombre lo dice, es la costumbre, la que se conocía como el derecho común o como el common law. Y posteriormente a la actuación de estos tribunales, vemos que fue evolucionando hasta dictar los precedentes que se encuadra como la principal fuente del derecho. Y este sistema pasa a convertirse en un derecho jurisprudencial. ¿Por qué? Porque es propiamente la codificación, como hemos dicho, en que se gestan los estados que se ven inmiscuidos dentro de este sistema anglosajón para crear un sistema legalista como es el derecho continental.
Como ya vimos, sus fuentes son la Judicial Present o Case Law, la Legislation o Statutory Law, el Custom y los Book of Authority, ¿no? Que no es otra cosa que la jurisprudencia, las leyes, la costumbre y reconocida como tal la doctrina. En ese mismo sentido, bueno, por último, vimos que también se encontraban lo que se conoce como sistemas mixtos o también conocido como los sistemas híbridos. Cuando nosotros hablamos de esta forma de reconocimiento de sistemas jurídicos híbridos o sistemas jurídicos mixtos, vemos que de manera inmediata es cuando, si bien es cierto, ya existen familias jurídicas establecidas o connotadas y que presentan la integración dentro de sus fuentes jurídicas en particular, pero determinados estados o colonias pues no se adecúan de manera tal a esta forma de validación de las fuentes. Entonces, coinciden o tienen similitudes con algunas fuentes de una familia y con algunas fuentes de las otras. Entonces, al existir esta discrepancia, si lo queremos ver así, entre una y otra, pero a su vez una similitud en una y otra, entonces da cabida a la unificación dentro de esta y esta para constituir un sistema híbrido o un sistema mixto. Por ello, se entiende por sistema mixto, por sistema jurídico positivo, en el cual coexiste ya sea en mayor o en menor medida, un derecho vigente, ya sea por las instituciones o por las prácticas que provienen de dos o más familias jurídicas principales. Cuando nosotros hablamos de esto, incluye dos o más mecanismos jurídicos que operan de manera simultánea o de manera interactiva en una sociedad multicultural y multireligiosa. Y a veces, bueno, pues vemos que se yuxtaponen y se aplican de manera complementaria. Este régimen jurídico se presenta en naciones como África del Norte y también del Oriente Medio, ¿no? Específicamente aquellas que abarcan de Asia y el norte de Asia, extendiéndose hasta Turquía, al norte de África y hasta el Irán, donde denota una fuerte influencia de la tradición del derecho civil, pero también con algunos aportes relacionados con las personas, con la familia, con la propiedad y que tienden a seguir la tradición islámica. Otros también encontramos en el lejano oriente como India y Filipinas, quienes comparten tradiciones de la primera como la del common law y la segunda del neorromanista, con influencias propiamente culturales, ¿no? Entonces vemos que esta peculiaridad pues tiene tintes específicos entre, repito, convergencias entre dos o más familias jurídicas. Los sistemas legales o mixtos o híbridos, ¿no? Vemos que no reúnen los elementos necesarios para ser considerados como una familia jurídica. Sin embargo, su existencia es un tanto peculiar. ¿Por qué? Porque puede tener motivos históricos, recepciones políticas que culminaron con la coexistencia armónica de dos o más tradiciones jurídicas y que pudieran ser el sistema civil o el common law en el seno de un sistema mucho más jurídico. En algunos casos, este ámbito de aplicación no es nacional y también en cierta forma constituyen islas jurídicas denominadas de manera literal. ¿Por qué? Porque presentan una mayor o una menor trascendencia en los países que las conforman o de los que forman parte, ¿no? Pero bueno, vemos que estas corrientes de descentralización legislativa pues también da cabida o se produce en determinados países, ¿no? Cuando hablamos también de esta forma de designación de sistema mixto, pues no nada más se tiene que concebir como una forma muy restrictiva, ¿no? Sino por el contrario, contempla todos aquellos que presentan, repito, similitudes y que por tanto al no encuadrar dentro de una familia jurídica van a velar por lo que les sea más favorable o más factible dentro de la forma de reconocimiento, de protección a los intereses sociales, a los intereses económicos, a los intereses políticos, pero a ponderar en todo momento el bienestar de las personas, porque aquí va a ir dirigido a una población en particular y luego entonces dentro de esa población lo que sea más benéfico socialmente hablando es lo que de manera literal se va a contemplar. Bueno, ok, bueno, mis apreciables alumnas y alumnos, de manera pues muy genérica, ya indicamos cuáles son los elementos que debe comprender cada una de estas familias, cuáles son las fuentes de las familias jurídicas,
cómo se compone una familia jurídica híbrida o mixta, los elementos diferenciadores de cada una de estas y por tanto, si no existe alguna otra cuestión, pues como les decía en un principio, ¿no? Esta sesión virtual es grabada con el único efecto de que pueda continuar incidiendo de manera positiva en su proceso formativo. Repito, es grabada a efecto de que ustedes puedan verificar su contenido en el momento que les sea posible. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier circunstancia, tienen mi número personal, pueden acercarse en el momento que lo consideren. Yo estoy para servirles y repito, tienen como fecha límite para remitir la liga que me redireccione a sus tareas el próximo, como fecha límite, el próximo sábado 27 de agosto hasta las 23:59 horas. Cualquier duda, cualquier circunstancia, estoy para servirles. Les deseo el mayor de los éxitos y quedo de ustedes. Hasta luego.